Hoy el expositor va a ser el profesor Soto, ¿cierto? El profesor Víctor Soto. Y tenemos como invitados para los efectos de tener su visión, ¿ya? Al profesor Sabat y al profesor Vargas, uno por el apruebo, el otro por el rechazo, saber sus opiniones. Más que un debate aquí, yo conversaba ahí con los profesores, más que un debate, lo que buscamos es saber sus opiniones. ¿Para qué? Para que cada uno también tome su propia postura, que es lo principal. ¿Ya? Lo dejo al profesor Soto ahí a sus anchas para que nos explique este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, colegas, estudiantes, autoridad en general. Bueno, hace tiempo no me veía en Zoom. Engordé un poquito. Bueno, reitero mi agradecimiento. Sí, efectivamente, como lo dice la directora, estas son nuestras jornadas, es la segunda jornada que estamos haciendo, tercera, ya no me acuerdo bien, de esta materia tan importante, y ya estamos culminando con este proceso constituyente. Ya el 4 de julio se entrega el borrador al presidente, ¿cierto?, para que el 4 de septiembre se proceda a su escrutinio, ¿ya? En lo que me corresponde a mí, sin perjuicio que tengo una postura, yo creo que muchos la conocen, precisamente se refiere a ser objetivo, ¿cierto?, un poquito imparcial, y para describir un poco lo que ha sucedido con la nueva Constitución, o sea, con el borrador de la nueva Constitución, y fundamentalmente, ¿cierto?, respecto a los principios que se encuentran contenidos en él, los primeros artículos, y los derechos fundamentales, que evidentemente es un tema muy, muy lato, de tal manera que, atendido el tiempo, vamos a tratar de hacerlo de la forma más sucinta posible y limitarnos a aquellos derechos fundamentales que son objeto de distintas, digamos, posturas, ¿cierto?, y discusiones. Bueno, respecto a las disposiciones y principios generales, yo tengo, ¿cierto?, el borrador que llegó ayer, fue el último borrador del texto constitucional. Encontramos, ¿cierto?, que del artículo 1 al 16 encontramos los principios que se fundamenta el nuevo texto constitucional. Y es muy importante esto saberlo, y por eso que se relacionan con los derechos fundamentales de manera tan intrínseca. De hecho, podemos revisarlo que en el capítulo 1 están los principios, y en el capítulo 2 están los derechos fundamentales. Ello no significa que estos principios solamente van a ser aplicados a los derechos fundamentales. Son aplicados a todo el ordenamiento, a todas las normas de fondo, ¿cierto?, que están contenidas en los capítulos posteriores. Por eso que es importante tenerlo presente. Por ejemplo, el artículo 1 establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Social y democrático de derecho, básicamente lo que dice, sin perjuicio que agrega que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, entre otras, ¿cierto?, materias, pero esta frase es fundamental cuando dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es lo que en definitiva constituye la gran novedad del texto constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la actual Constitución, a diferencia de este Estado social y democrático de derecho, fundamentalmente tiene un arraigo subsidiario respecto al Estado. Es decir, el Estado va a intervenir en aquellos asuntos en que los particulares no puedan o no quieran, ¿cierto? Sin perjuicio que, por norma, debe intervenir en aquellas necesidades básicas cuando los privados no lo pueden hacer. En cambio, acá el Estado va a tener una intervención más directa, ¿cierto? Mucho más incisiva, lo que no implica, y eso es muy importante entenderlo, que los privados no vayan a tener, digamos, participación en el Estado. No, tienen participación, pero el Estado va a tener que cumplir un rol fundamental en esta materia, sobre todo en la satisfacción de necesidades básicas sociales, que es la gran novedad o corazón, como se le ha llamado también, ¿cierto?, del texto constitucional. El artículo 2, respecto a otro principio, habla de que la soberanía reside en el pueblo de Chile. Y ahí, ¿cierto?, no podríamos no encontrar muchas diferencias respecto al texto actual. Sin embargo, posteriormente menciona que esta soberanía o este pueblo, ¿cierto?, está conformado por diversas naciones. Lo que ha sido, ¿cierto?, materia de discusión, de crítica, de cuestionamiento, legítimo, ¿cierto?, también, porque es algo nuevo lo que estamos viviendo. Ya mis colegas podrán debatir respecto a ello. Pero cuando habla respecto a distintas naciones, no está refiriendo, ¿cierto?, que existan territorios autónomos o independientes, bajo ningún punto de vista, ¿cierto?, se está tratando de establecer como que Chile se va a dividir, ¿ya? No es lo mismo
autonomía que soberanía, ¿ya? Hay que entender eso y la Constitución se preocupa de eso en distintos acápites. Bueno, el artículo 3 habla, y aquí es muy importante este artículo, precisamente para las discusiones que se han hecho de esta materia, cuando dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica, cultural, forma un territorio único e indivisible, de tal manera que es muy importante este artículo porque deja asentado, ¿verdad?, que independientemente que existan distintas entidades territoriales con autonomía propia, ¿cierto?, con financiamiento propio, quizás con autodeterminación propia, siempre va a estar limitado por este principio que está en el artículo 3 y en otras normas más adelante respecto a esta territorio único e indivisible. ¿Ya? Por eso que yo mencionaba que no hay que confundir la autonomía que pueden tener algunas regiones, algunas entidades, ¿cierto?, territoriales con con la independencia, ¿cierto?, con la soberanía particular. Bajo ningún punto de vista podemos admitir ello, ¿cierto? Y esto no es nuevo en Chile, sucede en distintos países que quizás mis colegas cuando les toque el tema lo podrán tocar, pero básicamente podemos ver reconocimiento de pueblos indígenas, incluso en mismo Estados Unidos, ya en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, entre otros, ¿cierto? Que no por ello implica que necesariamente estamos hablando de un territorio segmentado o una división. Ahora, solamente como corolario respecto a un alcance que estaba revisando precisamente hoy día para esta discusión, fíjense que este artículo en la cual se dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible, fue votado en contra por 33 convencionales que son precisamente, no voy a decir quiénes, los que en definitiva están diciendo que esta constitución divide. Entonces, en cierta forma, a veces uno se cuestiona cuáles son los argumentos reales para poder reclamar. Bueno, el artículo 4, ¿cierto?, muy similar a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, cuando dice las personas nacen y permanecen libres, interdependientes, en iguales en dignidad de derecho. ¿Ya? Aquí la diferencia es que se cambia el término hombres por personas, ¿ya? Persona en términos que va a incluir no solamente, ¿cierto?, al hombre en sentido género, sino que a todas las personas y con todas las diversidades, y se agrega, ¿cierto?, que permanecen libres, y se agrega, ¿cierto?, siempre esta dignidad de derechos que es tan fundamental, y como lo hemos dicho en nuestro conversatorio, la dignidad constituye la base, el cimiento de todos los derechos fundamentales. Bueno, el artículo 5, otro principio respecto a la coexistencia, el reconocimiento que hace, ¿cierto?, nuestro Estado de Chile a la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco, fíjense ustedes, en el marco nuevamente vuelve a repetir este principio de la unidad del Estado, ¿cierto? Y después, inciso segundo, habla de que son pueblos y naciones indígenas y menciona entre los mapuches, Aymara, Rapanui, entre otros. Pero lo importante acá, y por eso que quiero ser repetitivo en esto, es que vuelve acá el artículo 5, así como el artículo 3, a reiterar la unidad del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, pueden haber internaciones, puede haber plurinacionalidad, pero eso no implica, bajo ningún punto de vista, ¿cierto?, que esto va a significar una segmentación o una división desde el punto de vista de la soberanía de Chile. El artículo 6, ¿cierto?, habla de la igualdad de todas las personas, de todas, ¿cierto?, los integrantes de la nación, y ahí dice, ¿cierto?, que el Estado promueve una sociedad donde mujeres, dice, hombres, diversidad y disidencias sexuales y de género participen, dice, en condiciones de igualdad sustantiva, ¿ya? En ese sentido, se está manifestando una igualdad real y expresa en el texto constitucional, ¿ya? Y sigue mencionando de qué manera el Estado y los órganos que posee deben fomentar a que esto efectivamente se lleve a efecto. El artículo 7 manifiesta, ¿cierto?, un poco lo que hemos mencionado respecto a estas entidades territoriales, cuando dice que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco, fíjense, en un marco de equidad, solidaridad, preservando, nuevamente no aparece esta frase, ¿cierto?, que es repetitiva pero importante, porque esto fue transversal, prácticamente más del 70-80% de las normas se aprobaron con más de 120 y tantos votos, de tal manera que aquí fue transversal, y aquí habla, ¿cierto?, preservando la unidad e integridad del Estado. Es decir, nuevamente reforzando la idea de que el Estado bajo ningún punto de vista se va a dividir. Chile no va a dividir, no van a ser varios Estados, sino que se van a reconocer ciertas entidades territoriales con cierto grado de autonomía, pero bajo ningún punto de vista va a implicar grados de soberanía para esos Estados. Bien, bueno, el artículo 8 dice que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Hablaba con un colega hoy día precisamente este artículo que es muy poético, en realidad es casi romántico, y muy de Andrés Bello, ¿ya?
esta frase cuando dice que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. O sea, prácticamente aquí ya estamos manifestando en cierta forma lo que se dirá más adelante respecto a los derechos fundamentales, que también la naturaleza es sujeto de derechos, ¿cierto? La naturaleza va a tener que ser respetada, así como un sujeto de derecho como las personas. En ese sentido, este artículo se preocupa bastante de integrando, y no estamos solos, ¿cierto? No somos nosotros el centro del universo, sino que también cierta naturaleza y también los animales, que este texto constitucional le da también un tratamiento especial, también tratado, ¿cierto?, con ciertos derechos preeminentes. El artículo 9 habla, ¿cierto?, del Estado laico. Chile es un Estado laico, lo dice de forma expresa, y dice además que se respete y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Y se establece claramente que ninguna religión ni creencia será la oficial, ¿ya? Y agrega, ¿cierto?, que ello sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, ¿ya? Obviamente que todo limitado bajo lo dispuesto por la constitucional ley, por lo tanto se establece la libertad religiosa en forma expresa, en forma clara, ¿cierto? Y mucho más amplia incluso que nuestra normativa actual. El artículo 10 habla sobre la familia, que también lo habla, ¿cierto?, el actual texto constitucional, pero aquí lo habla de forma mucho más específica, porque no habla de la familia, ¿cierto?, desde el concepto que nosotros conocemos, ¿cierto?, hemos conocido por décadas, sino que habla de las familias, cuando dice que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresión y modos de vida. Y aquí es muy importante porque aquí este caso constituyente, ¿cierto?, dice, sin restringirla a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y le garantiza una vida de carácter digno. Es decir, aquí ya encontramos distintas familias, ¿cierto?, como lo hemos visto, como se ha manifestado, ¿cierto?, ayer o antes de ayer, ¿cierto?, o ayer, por eso se celebró el día de de las minorías, ¿cierto?, sexuales, en el sentido respecto a la lesbiana, ¿cierto?, a los homosexuales respecto a la diversidad sexual. Orgullo Gay parece que se llama la marcha que fue, entiendo yo, el domingo. Bueno, aquí en cierta forma también se la involucra a ellos desde el punto de vista de que pueden formar familias sin necesidad, ¿cierto?, de que sea la familia tradicional que nosotros hemos conocido, ¿cierto?, hasta ahora. Bueno, el artículo 11 habla de que el Estado reconoce y promueve un diálogo intercultural, horizontal, transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos. Bueno, es más o menos lo que hablábamos respecto a que no somos solo nosotros, nuestra cultura occidental, ¿cierto?, que hemos tenido durante años, sino que también se incluyen y se debe respetar a aquellos que tienen una visión distinta de esto y fundamentalmente las minorías de carácter étnica. El artículo 12 dice que el Estado es plurilingüe, pero aquí, claro, aquí también fue materia de discusión en los convencionales, ¿por qué plurilingüe? Sin embargo, fíjense ustedes que lo que dice posteriormente es que su idioma oficial es el castellano, ¿ya? O sea, claramente dice que pueden haber distintos idiomas o dialectos en nuestro Estado de Chile, pero ratifica en la misma frase, ¿cierto?, que el idioma oficial es el castellano. Sin perjuicio, después agrega que los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios, dice, y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo, ¿ya?, y nación indígena. De tal manera, ¿cierto?, que aquí lo que se está manifestando es reiterando esta plurinacionalidad, ¿cierto?, que posteriormente se va a ver en forma mucho más profunda en las normas de fondo posteriores, pero asentando y reiterando que el idioma oficial es el castellano. Bueno, el artículo 13 habla de los emblemas nacionales, que también fue materia de discusión, fueron bastante fake news, como ustedes quizás pudieran haberlo captado en las noticias, ¿cierto? Desinformaciones y que existían posibles, digamos, informaciones en la cual podrían haberse alterado los emblemas nacionales. Claramente el artículo 13 establece que no, que son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo, ¿cierto?, el himno nacional, por lo tanto se mantiene exactamente igual. Se le agrega simplemente, ¿cierto?, el reconocimiento que hace el Estado a los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas, que no por ello van a prevalecer bajo ningún punto de vista respecto a los emblemas nacionales, y están así, ¿cierto?, que aparecen de manera consecuencial en el párrafo segundo del artículo tercero. El artículo 14 habla respecto a la autodeterminación, ¿cierto?, que tienen los pueblos y los estados, cuando dice que las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos, y agrega, ¿cierto?, una intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados.
O sea, en definitiva, lo que está reafirmando es que Chile efectivamente va a tener relaciones internacionales con otras naciones, pero siempre respetando la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? Y también el inciso segundo habla respecto a que se deben respetar en un marco, ¿cierto?, de los derechos fundamentales que se integran. El artículo 15, fíjense ustedes que es interesante, aquí está el profesor Vega, que quizás después puede hacer alguna aceleración al respecto, porque este artículo 15 tiene es muy similar a lo que podríamos nosotros homologar, entre comillas, ¿cierto? No son completamente homologables los artículos, con el actual artículo 5 del texto constitucional. ¿Ya? Recordemos que el artículo 5 del actual texto constitucional, fundamentalmente, ¿cierto?, inciso segundo, obliga al Estado a respetar y promover los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, ¿cierto? Hace un reenvío también, ¿cierto?, a los tratados internacionales, lo que habla el profesor Nogueira del bloque de constitucionalidad. Bueno, aquí el artículo 15 que dice que los derechos y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile agrega los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional constitucional de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución, y fíjense ustedes lo que dice acá, y gozan de rango constitucional, ¿ya? Que lo que fue, y todavía es, ¿cierto?, ha sido objeto de discusión respecto a si los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional o tienen un rango un poquito más que leyes, pero no un rango constitucional. Yo he manifestado en otras conversatorios con mis alumnos que a mi juicio soy de la postura que las normas de derechos humanos, estén en tratado internacional o no, tienen un rango incluso superior a cualquier constitución, ¿cierto? Entendida de que los derechos fundamentales son anteriores al Estado, ¿cierto? Es una opinión que yo he manifestado en varias ocasiones, sin perjuicio acá el texto constitucional, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de discusión profunda al respecto, a lo menos, ¿cierto?, lo establece a nivel constitucional. Bueno, por último, el artículo 16, bueno, habla, ¿cierto?, del principio de supremacía constitucional, en este sentido muy importante, porque aquí podemos nosotros entender que efectivamente todas las materias, todos los órganos, todas las competencias, incluso que puedan existir, donde hay discusiones, ¿cierto?, en relación respecto a que pueden haber distintas judicaturas, que se va a tratar más adelante en otro tema, en estos conversatorios, todos están de una u otra manera, ¿cierto?, bajo la subordinación de la Constitución política. Y obviamente la Constitución política establece normas sustantivas, establece principios y sobre todo derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales es precisamente el respeto a la vida, integridad física y psíquica de la persona. Parece que el profesor se quedó sin señal. Marta. Tener las minorías étnicas en esta materia, bueno, sin perjuicio que esto va a ser, se quedó pegado, dicen, ¿sí? ¿Me escuchan o no? Sí. Ah, ya. Ahí volvió, profesor, ahí volvió. El último ya. minuto se quedó colgado. Bueno, pero dije algo muy interesante. ¿No? Ya, bueno, pero básicamente lo que yo estaba diciendo es que el artículo 16 habla de la supremacía constitucional en forma expresa, ¿verdad? ¿Y por qué lo reitero? El texto es un poquito largo, ¿cierto? Pero está ahí. Básicamente es para poder no discutir o argumentar o contraargumentar contra aquellos que sostienen en forma legítima, insisto, de que podría, a través de las judicaturas que pueden tener algunos territorios étnicos distintos particulares, estar vulnerando el principio colgante de la ley, situación que obviamente no es así, porque lo se soluciona inmediatamente, porque la ley, la Constitución establece el borrador de que ante conflicto de competencias siempre va a ser la Corte Suprema, y la Corte Suprema evidentemente que va a resolver también en un marco de supremacía constitucional en que están los derechos fundamentales por sobre las normas de otro carácter. Bueno, eso respecto a los principios. ¿Por qué yo quería empezar respecto a los principios? A pesar de que este tema, yo sé que el tiempo es breve, pero voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, y espero no pegarme. Porque los principios es donde se encuentran los cimientos y los fundamentos de todas las otras normas, ¿cierto?, de fondo que emanan, y sobre todo los derechos fundamentales, y por esa razón estará consecuencialmente el capítulo 1 de los principios, el capítulo 2 de derechos fundamentales, sin perjuicio que hay otros derechos fundamentales que no están establecidos precisamente en el capítulo 2. La última parte era respecto a los derechos y garantías fundamentales que se encuentran contra el artículo 17 y siguiente del borrador, capítulo 2, y manifesté, ¿cierto?, que una de las novedades que tiene este borrador texto constitucional es que hace una descripción de los derechos fundamentales. Cuando dice el artículo 17,
y habla, los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, ¿ya? Eso en el párrafo primero. O sea, describe los derechos fundamentales de forma expresa, no en forma implícita, como lo hace el actual texto constitucional, que a mi juicio, ¿cierto?, solamente se limita a enumerar ciertos derechos y no a describirlos. Dicho eso, quería manifestar que hay un catálogo de derechos mucho más amplio en el nuevo texto constitucional, que si bien es cierto, algunos se mantienen, pero con cierto alcance. Por ejemplo, se mantiene la vida, la integridad, la libertad, el derecho a libertad de expresión, la privacidad, la no discriminación, derecho a reunión, con cierto alcance, manifestarse con cierto alcance, donde robustece el derecho, petición también, educación, evidentemente, que se mantiene, pero mucho más robustecido, ¿ya? La salud, la seguridad social también se mantiene, derecho a asociarse, derechos laborales, pero ahora está mucho más robustecido, el derecho, ¿cierto?, a vivir en un ambiente libre de contaminación se mantiene, pero mucho más robustecido el derecho a propiedad. Entonces, esos derechos se mantienen, o sea, no ha sido eliminado ningún derecho, han sido robustecidos, ¿cierto?, han sido consolidados, como hablamos del principio de progresividad, ¿cierto?, en nuestras charlas anteriores, que han sido, ¿cierto?, digamos, consolidados mucho más. Bueno, pero sí existen otros derechos distintos que han sido objeto de incorporación. Por ejemplo, tenemos el derecho al agua, saneamiento, que ojalá tengamos alguna otra oportunidad de poder hablar en forma mucho más detallada, el derecho a una alimentación adecuada, fíjense ustedes lo que ha incorporado el nuevo texto, a la naturaleza, derechos de los animales, se le da un trato especial a los animales, derecho a la vivienda digna, ya que también ha sido objeto de ciertas controversias, ciertas discusiones respecto a qué tipo de vivienda se refiere. Bueno, a vivienda digna, en definitiva, que la persona, ¿cierto?, que pueda ya sea residir, digamos, por ejemplo, en una vivienda como propietario o como arrendatario o como comodatario, en cualquiera de esas calidades, se encuentre en una vivienda, ¿cierto?, que le pueda proporcionar y satisfacer sus necesidades básicas para sí y para su familia, en un entorno seguro, con buenas conexiones. A eso se refiere. Y esto es importante porque las discusiones que hubieron precisamente en las comisiones era este afán de lucro, ¿cierto?, y abuso que existió, y se da mucho el ejemplo de las casas Chubby, se da el ejemplo también de ciertas especificaciones, especie de guetos, ¿cierto?, donde prácticamente los inmuebles que se comercian no dan, ¿cierto?, la garantía de una dignidad para una familia. Bueno, ese tipo de situaciones se establece ahora como un derecho en la Constitución. Bueno, se establece un derecho a los trabajadores en la empresa respecto a la posibilidad de poder negociar de manera cierto, ramal. Se establece el derecho a huelga, ¿cierto?, fundamentalmente, o derecho sindical expresamente en la Constitución, y una de las grandes novedades es la posibilidad de que puedan negociar en forma ramal, lo que evidentemente va a facilitar las negociaciones entre empleador y trabajadores. Se agrega el derecho al ocio, que también fue materia, ¿cierto?, de discusión, que incentivando la flojera, decían algunos. Bueno, se agrega, ¿cierto?, con un sentido ¿cierto?, práctico respecto a de qué manera se puede entender este ocio, esta entretención, que también es importante para que las personas lo puedan ocupar en lo que tienen pertinente, con su familia, con deporte, entre otros, ¿ya? De hecho, el deporte también se establece, el trabajo doméstico. Primera vez que se establece de forma expresa los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también se establece, y esto siendo cierto un cumplimiento, norma de carácter internacional, ¿cierto?, de poder llevar a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la discapacidad para que ellos puedan ser vistos como iguales y no tengamos, ¿cierto?, que estar haciendo teletones todos los años para poder demostrar que en cierta forma se los trata con igualdad. El derecho a vivir en un entorno seguro, a la identidad, a la autonomía personal. Los derechos sexuales y reproductivos también son materia, ¿cierto?, de este nuevo texto constitucional, que también, ¿cierto?, podríamos dedicarle más adelante una jornada distinta para hablar de las discusiones que en esta materia respecto a la libertad, ¿cierto?, personal, se mantiene, pero se expresa, por ejemplo, a la prohibición de la desaparición forzada, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, derecho de reparación a aquellos que han sido afectados, ¿verdad?, por violación de derechos humanos. La libertad de emprender está en forma expresa ahora en el texto constitucional, ¿cierto?, a pesar de lo que se podía sostener de que esto estaba siendo eliminado. En los derechos, ¿cierto?, de los pueblos originarios, el plurilingüismo, derechos de territorio, protección de datos, muerte digna, entre otros, el derecho al cuidado del adulto mayor. El adulto mayor está tratado de forma muy específica en el texto constitucional.
¿ya? Y yo, ¿cierto? Cuando tengamos más tiempo más adelante podríamos dar algunos ejemplos de que cómo algunas municipalidades con más recursos, por ejemplo Las Condes, tiene cierta programa en la cual se atiende, ¿cierto?, al adulto mayor respecto a que no pueda, ¿cierto?, asistirse por sí mismo y que los familiares, ¿cierto?, que se encuentran con él no puedan verse, ¿cierto?, compelidos a no poder realizar su día por tener que atenderlo y se buscan formas, ¿cierto?, de poder acompañarlo y cuidarlo. Bueno, la idea es que sea no solamente para las comunas ricas, sino para todas las comunas y todo Chile, ¿ya? Y respecto a la muerte digna también es un derecho que se refiere, no, aquí hay que tener cuidado, porque muerte digna no se refiere necesariamente a que se legisle respecto a la eutanasia, ¿ya? No, muerte digna se refiere básicamente a que las personas que por una u otra razón van a terminar, ¿cierto?, falleciendo, bueno, que a lo menos los últimos días tengan los tratamientos paliativos que por recursos no pueden tener. Básicamente se refiere a eso, ¿ya? Bueno, me gustaría mucho más hablar, pero yo sé que el tiempo es breve y no tenemos mucho. Simplemente manifestar que los derechos fundamentales son muchos más y los que estaban ya se encuentran robustecidos, y además manifestar que la protección de los derechos está mucho más protegido, mucho más garantizado que antes. Recordemos que en la actual Constitución, la acción de protección, ¿cierto?, y la acción de amparo protegen ciertos determinados derechos, pero no todos los derechos. Por ejemplo, la acción de protección está limitada al artículo 20 del texto constitucional actual respecto a ciertos determinados derechos y no a todos. Por ejemplo, un ejemplo siempre que hemos colocado nosotros acá en las conversatorios es el derecho a la educación. El derecho a la educación no se encuentra tutelado, ¿cierto?, por la acción de protección, pero sí el derecho a libertad de enseñanza, ¿ya? Entonces ahí existe como una especie de dicotomía. ¿Qué sucede ahora con el nuevo texto constitucional? Bueno, todos los derechos, todos, por eso es todo, sin excepción, se encuentran tutelados, ¿cierto?, por acciones de esta naturaleza, ¿ya? Ya encontraremos la oportunidad, cuando tengamos más tiempo, de qué manera, ¿cierto?, el constituyente lo dice, sin perjuicio que le deja al legislador la forma práctica en que se va a llevar a cabo. Existen también límites respecto a los derechos fundamentales, ¿ya? No son ilimitados. El primer límite es la progresividad, ¿cierto?, que hablábamos también ese principio progresivo, es decir, que no es que de un día para otro se van a aplicar estos derechos, se van a exigir estos derechos, va a ser progresivo, ¿cierto?, va a ser paulatino, pero jamás, y esto es muy importante, se va a poder retroceder, o sea, no va a haber regresión respecto a esto. Si el derecho fundamental se estableció y se reconoció, solamente se admite su robustez, ¿cierto?, su consolidación, pero en forma progresiva, en forma paulatina. ¿Por qué? Precisamente por el otro límite que existe, que es la responsabilidad fiscal, que también se encuentra, ¿cierto?, consagrado en el borrador de la Constitución. Ahora, ¿cómo se protegen estos derechos fundamentales? Bueno, también se establecen instituciones, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza, entre otros, ¿cierto?, que se encuentran. Bueno, yo en realidad me gustaría haber seguido un poquito más, metido un poquito el derecho a la salud, quizás en la discusión pueda haber, yo sé que el tiempo es breve, solamente voy a decir algo respecto al derecho a salud que me parece interesante, que justamente lo estaba discutiendo con un colega hace unos días, de que el derecho a la salud, si bien es cierto, se repite en el actual texto, en el borrador, ahora el derecho a la salud está mucho más consagrado, es decir, no es el acceso a un plan de salud, no es el acceso al derecho a la salud, sino que es el derecho a la salud como derecho universal, ¿cierto?, integral, que involucra no solamente, ¿cierto?, a aquellos que puedan optar, ¿cierto?, por un pago, ¿verdad?, como sucede actualmente, sino que a todos los que se encuentran en territorio nacional. De la forma en que se va a financiar, bueno, lo dice el texto constitucional a través del erario nacional, de las rentas nacionales, que son los impuestos, sin perjuicio, ahí también es importante, de que se puedan establecer ciertas cotizaciones llevadas a cabo, ¿cierto?, por los trabajadores, los empleadores u otros. ¿Ya? Ahí la ley va a ser la que en definitiva va a tener que determinar esa situación. Esto es importante porque respecto al derecho a la salud, y como quizá algunos quizá lo pueden manejar mejor que yo, aquí han existido distintos sistemas en el mundo, ¿verdad? Sistemas respecto a un sistema de aseguramiento en materia de seguridad social, específicamente salud de carácter universal, otros no universal. Los no universales, ¿cierto?, están muy limitados, básicamente es donde no atiende, ¿cierto?, no llegan a satisfacer las necesidades de salud, como sucede, por ejemplo, en zonas de África muy pobre, como por ejemplo en el caso de la República del Congo, y también acá muy cerca en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la salud es prácticamente toda
privada, de tal manera que no alcanzan a llegar a todos los sectores. Respecto a otros sistemas, como los universales, que intentan, ¿verdad?, llegar a todos los sectores respecto a satisfacer la necesidad de salud, a la totalidad, ¿cierto? En unos lugares mejor, otras formas no muy bien. Encontramos 4 sistemas: el sistema, ¿cierto?, de financiamiento público, completamente, en la cual aquí, por el hecho, ¿cierto?, de estar en territorio de ese Estado, ya puede ser atendido sin necesidad, ¿cierto?, de tener que costearlo. Y aquí encontramos distintos ejemplos, como por ejemplo Australia, ¿cierto?, Brasil, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda, España, entre otros, ¿cierto?, como los más importantes. Aquí está financiado completamente, ¿cierto?, por nivel nacional, ¿ya? Hay otro sistema, ¿verdad?, que habla de un aseguramiento público, pero con participación de privados, que es, en definitiva, el que está estableciendo nuestra constitución, nuestro borrador, perdón, una constitución, en la cual el Sistema Nacional de Salud va a establecer las bases, va a regir o los lineamientos, ¿cierto?, respecto a cómo se va a aplicar o se va a extender este derecho a la salud, pero también pueden, ¿cierto?, participar privados, pero bajo las directrices del Sistema Nacional de Salud que tenga por objeto llegar a todos. Y aquí tenemos varias ejemplos, como en Alemania, en Austria, en Bélgica, Colombia, Japón, Francia, Polonia, entre otros, ¿cierto?, que es más o menos lo que establece el texto constitucional. Hay otro sistema, por ejemplo, que el que tenemos actual, en la cual el financiamiento es fundamentalmente, ¿cierto?, por cotizaciones previsionales, como sucede en Chile, ¿cierto?, que es donde tenemos 2 sistemas, FONASA, ¿cierto?, y la ISAPRE, y esto también, quizá algunos colegas lo deben saber, acá cada vez existen menos países que están aplicando este sistema, prácticamente no existe. Aparte de Chile, el único país que está aplicando este sistema es Chipre, que ya sabemos, ¿cierto?, que Chipre es un estado muy pequeño, que menos de 1 millón de habitantes, que ya está colapsando con este sistema de cotizaciones, de tal manera que se está volviendo a un sistema muy parecido al Reino Unido, que básicamente se refiere a un financiamiento de carácter público. Por último está el financiamiento que se da completamente privado, 100% privado, que uno de los ejemplos más típicos es Suiza, que ahí evidentemente que todo tiene que a través de instituciones muy parecidas a la ISAPRE, pero a diferencia de Chile, en Suiza, por ejemplo, existen ciertos límites respecto a los cobros. Por ejemplo, en Suiza hay precios estandarizados, ¿ya? O sea, no pueden cobrar lo que quieran. Además, no pueden dejar, ¿cierto?, de atender a ciertas personas, ya sea por género, por edad o por preexistencia, cosa que a nosotros nos parece muy raro, porque aquí sí que sucede. Si la mujer está en edad fértil, tiene un cobro mayor, ¿cierto? Si hay niños también. En Suiza, a pesar de ser 100% privado, no se permite, y además, ¿cierto?, no se permite que existan utilidades en este sistema cuando se trata de planes básicos de salud. Bueno, yo quería ahondar un poquito, ahí me gustaría ahondar también en otros derechos, pero son tantos, ¿cierto?, que creo yo que sería injusto hacer un monólogo considerando, ¿cierto?, el panel tan exquisito que tenemos en cuanto a académico. Así que eso es lo que puedo decir. Estoy abierto a las preguntas de los participantes y agradezco nuevamente esta oportunidad. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor Sabat, profesor Vargas, ustedes me dicen quién va primero. Diga, director, usted no hay problema. Pues profesor Vargas, usted que salió ahí. Ya. Contacto visual, ¿cierto? Yo me quedo a lo que diga la directora. Vamos, profesor Vargas. Agradecer especialmente la oportunidad de decir algunas palabras, siempre en un marco universitario de tolerancia, de respeto a las ideas, ¿cierto? Y esto de la búsqueda de la verdad, siempre es muy interesante la idea de la búsqueda de la verdad, pero si uno le hace un análisis civilista a esta idea de la búsqueda de la búsqueda de la verdad es una obligación de medios. Se intenta buscar no una obligación de resultado, porque claro, evidentemente todos podemos equivocarnos, digamos, y la idea, ¿cierto?, es simplemente tirar alguna idea y reflexionar sobre ella en un ambiente de respeto, tolerancia. Eso es lo básico y lo fundamental. La verdad, las cosas aquí, yo quiero decir, las pocas cosas que voy a decir en realidad, me interesa simplemente circunscribir al trabajo que yo generé algunas reflexiones sobre la base del documento que está en la Convención Constitucional. Todavía no se subió en la web de la Convención Constitucional el texto armonizado, no está ni siquiera al día de hoy, de manera tal que el documento del 14 de mayo
que tiene fecha ese documento, tiene como 14 de mayo, que en la página 81 y siguiente hablan de los derechos fundamentales. Entonces vamos a decir algunas cosas en general sobre los derechos fundamentales, y también no me encomendaron tan explícitamente el tema de los principios, entonces vamos a dedicar solamente a los derechos fundamentales, y no todos, porque evidentemente pasa que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la previsión social necesitaría casi un conversatorio especial, porque la verdad las cosas que tienen una amplia regulación, desde luego una muy amplia regulación, esos derechos, ¿cierto? Esos 3 derechos, y evidentemente tienen muchas aristas, digamos. Entonces sería muy poco prudente tratarlo muy someramente, digamos. De manera que me voy a referir al tema de los derechos fundamentales. Obviamente una primera consideración que en realidad diferir de mi colega y gran amigo, Víctor Soto, en el sentido que hay derechos que se robustecen y otros que aparecen, pero también hay derechos que se debilitan. Y de manera que en realidad son 3 categorías, y los vamos a ir viendo muy de a poco. Y también hay otra conclusión, yo la que quiero llegar a las conclusiones primero, mire que soy fresco. También, es decir, hay derechos que se debilitan, hay derechos que es nuevo, desde luego, y derechos que se robustecen. Sí, también existen como esas 3 categorías. ¿Y qué es lo que pasa? En un enorme grupo de casos se pierde oportunidad de generar un mejor derecho. Entonces la verdad, la cosa es que, claro, imagínense, hacer una observación crítica acerca de normas sobre derechos fundamentales es de una impopularidad cercana, rayana en lo... Pero la verdad, la cosa es que, en realidad, hay derechos que pueden ser bastante mejor, y a eso vamos. Primero, el artículo 238, en el punto 138, ya en el punto, empieza diciendo que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, ¿cierto? Y evita pronunciarse, eso que declara inherente a la persona humana, y evita pronunciarse sobre si los reconoce o solo los asegura. Es decir, con lo cual evidentemente evita un tema muy propio de la filosofía del derecho, ¿cierto? Si solo lo reconoce o lo asegura, pero fíjense que a continuación, en ese mismo numeral, en ese mismo artículo, punto 138, de ese documento, a continuación establece las características y no establece que sean anteriores y superiores al Estado. Entonces, en consecuencia, uno debería decir, sistemáticamente reflexionando, aquí se trata de una constitución que otorga derecho y no solamente que lo reconoce, para dejar la postura señalada claramente. Después, el punto 139, porque me quiero referir con un punto, de matar que si se me contrasta con lo que se dice, evidentemente uno referir el punto, y eso. El punto 139 establece de una manera amplia y categórica la obligación del Estado de respeto, de pleno respeto a los derechos fundamentales, lo cual evidentemente nadie puede discutir. O sea, es una cosa obvia, ¿cierto? Y es un avance que aparezca claramente la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales, de manera muy amplia, tendiendo medidas que eviten que lo desarrollen más, digamos, y toda medida que lo obstaculiza o lo impide, digamos. Que ahí hay claramente un avance, pero también reconoce, y eso también es un avance, pero es el avance tímido, también reconoce la eficacia de los derechos fundamentales entre privados, que es lo que se conoce como eficacia horizontal, eficacia privada, tiene varios nombres. Pero esta eficacia entre privados lo reconoce de manera bastante tímida, porque el Estado tiene el deber de promoverlo, respetarlo, pero los particulares solo respetarlos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En la Constitución, si bien establece la eficacia de los derechos fundamentales entre privados, estoy hablando de contrato eventualmente, ¿cierto? Lo reconoce de una manera muy tímida. Es decir, los derechos fundamentales no vinculan de igual forma a los privados y al Estado. ¿Y qué pasa en consecuencia con esto? ¿Qué pasa en consecuencia con esto? Se queda en un Estado de derecho a mitad de camino, un Estado de derecho liberal o clásico, como prerrogativa frente al Estado solamente, ¿cierto? A un Estado social democrático de derechos, en el sentido de derechos que obligan al Estado y a la sociedad en su conjunto. Es decir, tiene una perspectiva tímida en cuanto, si bien lo reconoce, hay un avance, pero una perspectiva tímida en cuanto a reconocerlo de manera más amplia, más exhaustiva. Y démonos cuenta que esta idea de la eficacia privada impacta muy relevantemente en lo que se conoce como la constitucionalización del derecho. Y evidentemente entonces ¿qué tenemos? Tenemos un empujoncito, pero un empujoncito más bien tímido, esa es la verdad de las cosas.
También habla, lo refirió el profesor Soto, también se habla de la progresividad y de la no regresión. En cuanto a la progresividad, evidentemente un avance, y es categórico en el reconocimiento de la realidad de los hechos, que evidentemente progresar en el tema de los derechos humanos, ese es el camino. No cabe duda, digamos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Plantea problema al principio de la prohibición de retroceso, como se conoce, que lo habla de la no regresión, pero en doctrina se habla de la prohibición de retroceso. Esta noción de la prohibición de retroceso se vincula claramente con la idea de seguridad jurídica. Y acá una pequeña digresión, si se me permiten. Porque es muy importante estos métodos, yo lo sugiero a todos los alumnos que lo hagan. Si una palabra les plantea una pregunta, una duda, buscar la palabra, poner buscar y cuántas veces aparecen. Y la palabra, por ejemplo, la palabra en el proyecto del 14 de mayo, la palabra seguridad aparece 44 oportunidades. Referida a seguridad social, a seguridad pública y nada más. La idea de la seguridad jurídica no aparece explícitamente en ningún párrafo, en ninguna palabra. Yo no desconozco que existen instituciones que miran a la seguridad jurídica como la no retroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, ¿cierto? Pero la seguridad jurídica como tal no aparece explícitamente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La seguridad jurídica, sí, como digo, existen instituciones que la suponen, pero jurídicamente... Y acordémonos del texto del 1996. Hoy día, yo no quiero reflotar esa constitución, que está bastante muerta en realidad, pero ¿qué es lo que sucede? Esa constitución establece una idea de seguridad jurídica. La seguridad de que los preceptos de la Constitución regulen, no podrán, etc. Establece una idea de seguridad jurídica. La Constitución actual no establece esa idea de seguridad jurídica explícitamente en ninguna de sus disposiciones. ¿Y qué es lo que sucede? La seguridad jurídica, como dice un autor, se encuentra umbilicalmente vinculada con la dignidad de la persona humana, una cierta estabilidad en las posiciones jurídicas. Y la seguridad jurídica no aparece. ¿Por qué razón? Porque algunos autores entienden que la seguridad jurídica podría tener conflicto con la idea de cambio. Y la verdad la cosa es que la seguridad jurídica puede hacerse con cambios, y viceversa. Es decir, pero la idea de la seguridad jurídica en realidad no es muy amiga de la Constitución, vamos a volver sobre este punto. Ahora bien, en cuanto a la provisión de procesos, también una diferencia con mi colega y amigo Víctor. El Código Constitucional, el proyecto de Código Constitucional, después de enunciar de manera bastante amplia este principio del no retroceso, que en el fondo se aplica fundamentalmente al legislador. Sí, obviamente, es el sujeto obligado y el legislador no puede ir para atrás en derechos sociales. Aun cuando el texto un poquito más amplio habla en medidas del Estado, pero en realidad se trata de una provisión propiamente hecha hacia el legislativo, desde luego. Pero a continuación, y eso dice el texto, por eso digo yo, el punto 140, véanlo, dice: autoriza la regresión bastando que sea justificada. Y no se plantea ni siquiera el respeto al contenido esencial. Es decir, puede haber una regresión, incluso una regresión al contenido esencial. De esta manera, después de ampulosamente declarar la no retroceso, establece que puede ser justificada. Y no le pone más ni siquiera una expresión fundamento justificado, excepcional, no, justificada. Punto. De manera tal que puede haber retroceso, y el legislador lo podría hacer. En cuanto a la titularidad de los derechos, esto es muy interesante lo que establece el texto, porque ya dijimos, ¿cierto?, que son titulares de derechos las personas, dice, derecho inherente a la persona humana, ¿cierto? Pero establece distintos titulares de derechos. Establece a la persona humana, establece a los pueblos y naciones indígenas, y a la naturaleza. Y esto también plantea varios problemas en cuanto a quiénes son titulares. Obviamente la persona humana es titular de derechos fundamentales y de todos los derechos fundamentales, ¿cierto? Dentro de los derechos fundamentales existen derechos individuales y sociales colectivos, ¿cierto? Y por pertenecer a un grupo, se entiende esto último, ¿cierto? Pero la posibilidad de exigir respeto a ellos puede ser tanto individual como colectiva.
es decir, se puede ejercer derecho colectivo de manera individual y derecho individual de manera colectiva. En realidad, un poquito la técnica jurídica ahí no es de la más, no de la más apropiada en realidad. Después establece que los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos, con lo cual, interpretado a contrario sensu, ¿cierto? No hay otro colectivo que tenga derechos fundamentales colectivos, porque se lo da solamente a los, copio la palabra para ser riguroso, ¿cierto? A los pueblos y naciones indígenas. Son titulares de derechos fundamentales colectivos, solo ellos. Y después habla de derecho a la naturaleza. La verdad, la cosa es que yo entiendo lo importante que es defender la naturaleza, pero cuando estamos hablando de derecho a la naturaleza, y obviamente tiene que haber alguien que lo represente, ¿cierto? Pero parece un titular, ¿cierto? Estatal, desde luego, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Evidentemente que cuando se habla de derecho a la naturaleza, bien pudo mutar por una protección que sea bastante más extensiva, bastante más profunda, bastante más exigente, estableciéndolo como deber de toda persona. Claro, evidentemente aparecen los derechos a la naturaleza y bueno, ¿a quién no le gusta tener derechos? Obviamente, pero obviamente si quisiéramos regularlo de manera más exhaustiva, más profunda y más exigente y más eficaz, deberíamos decir que hay una obligación de toda persona de proteger la naturaleza. Porque claro, al final del día, la naturaleza, vamos a tener un titular que no sé si lo va a cumplir bien o lo va a cumplir mal. En cambio, por el contrario, si se establece como obligación de toda persona, evidentemente que hubiera sido un mecanismo bastante más eficaz, porque ahí se aplica de manera transversal y exigible a todos, y punto. En cambio, no un titular que aparece una naturaleza con un titular, que sería un servicio, un órgano que diseña el proyecto, digamos. En cuanto, de manera que hay varios problemas en cuanto a la mecánica de los derechos fundamentales. En cuanto a algunos derechos, algunas pequeñas reflexiones, algunas que llaman bastante la atención. Por ejemplo, en el numeral 243 se establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿cierto? Y que incluye la libertad de profesar y cambiar de religión. Pero no se menciona expresamente la posibilidad de no tener religión o creencia alguna. Es decir, ahí se quedó corta nuevamente el proyecto. Desde luego es un avance claro y categórico la idea de declarar que el Estado no tiene ninguna religión o creencia oficial. Ahí claramente hay un avance, ¿cierto? Pero evidentemente que en las posibilidades de la libertad de religión y de conciencia hay algunas que no consideran. También en ese mismo numeral establece un derecho que uno entiende razonable, pero puede presentar colisiones con otro derecho. Hay un derecho que dice, en esta libertad de religión, ¿cierto?, acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual. A los lugares sagrados y de relevancia espiritual. Pero ¿qué es lo que sucede? Es obvio que ese derecho puede colisionar con otros derechos. Y el constituyente ahí se le olvidó, y se echa en falta, decir que sea en conformidad a la ley. Porque evidentemente que ese derecho puede perfectamente colisionar. Hay algunos que pueden creer que no sé, porque en el Cerro Tanto hay un ovni, y bueno, en realidad, bueno, yo tengo derecho a acceder a ese cerro porque hay un ovni. En Argentina hay un cerro muy conocido, cerca de Córdoba, hay ovni, entonces, bueno, tienen derecho a acceder. La verdad, la cosa es que ahí se echa en falta una técnica jurídica un poquito más depurada de simplemente señalar que esto en conformidad a la ley, porque evidentemente que ese derecho aparece como un derecho absoluto. En cuanto a la libertad de expresión, numeral 244, porque yo preciso el numeral a cual me refiero, se encuentra bien concebida, de manera amplia, sin censura previa, lo cual está en consonancia con los, digámoslo así, con los tiempos desde luego, ¿cierto? Pero no se aprecia la libertad de fundar medios de comunicación social. Es decir, yo puedo recibir todo tipo de información, pero no está incluida la libertad de fundar medios. Y hoy día se pueden fundar medios de Internet, ¿cierto? Evidentemente, yo no estoy pensando en el Mercurio, ¿cierto? Sino que evidentemente en todo tipo de medios, ¿cierto? Y esa libertad no está. En cuanto al derecho de vivir en un entorno libre y seguro de violencia, es un nuevo derecho, que es un derecho importante, ¿cierto?
pero el deber que se le impone al Estado es insuficiente, porque dice que el Estado tiene que proteger este derecho de forma equitativa. De manera tal que, si yo imaginemos una situación, porque el derecho a la seguridad ciudadana está, en el fondo, de alguna manera estableciéndolo, ¿cierto? Solamente basta que sea equitativa. De manera tal que si yo tengo un carabinero por región, estoy haciendo una instrucción equitativa. Porque uno por región, equitativa. Y la verdad, la cosa que el constituyente debió decir ahí claramente, el proyecto debió decir claramente, de manera equitativa y plena. Porque evidentemente aquí nuevamente el constituyente se quedó corto. Ahora bien, el proyecto vuelve a hacer aquí referencia a una palabra que yo quiero criticar, me voy a tomar la libertad de criticarlo, y habla de los territorios. Yo no sé qué son los territorios. Yo conozco las provincias, las comunas, los territorios de la Junta de Vecinos, pero ¿qué son los territorios? Es un concepto absolutamente indeterminado. A algunos les gusta mucho, pero es un concepto absolutamente indeterminado y no tiene otra finalidad que poner en entredicho la división política administrativa, la que fuere, da lo mismo, ¿cierto? Porque son los territorios, una cosa vaga, bien impropia de una norma constitucional, esa es la verdad de las cosas. Porque no se entiende, digamos. El proyecto ahí vuelve a quedar corto, digamos, habla de la seguridad ciudadana pertinente con los territorios. Todavía no vamos a volver sobre el tema de los territorios, que yo no sé qué cosas son, todavía. En cuanto a la prevención, sanción y rehabilitación, lo establece y lo radica el órgano público. Claro, y algunos han criticado, bueno, desaparecieron las cárceles concesionadas, lo cual todo un tema, porque el núcleo de la seguridad ciudadana en las cárceles concesionadas sigue existiendo, sigue siendo público. Pero yo estoy pensando en, por ejemplo, todos los deberes de los privados que hacen convenio con los privados de libertad para enseñarle trabajos. Eso no está y no podría estar, porque es público. O sea, si la SOFOFA quiere enseñar cursos de cafetería a los privados de libertad, no se puede, porque la reinserción está en confiado organismo público. Ahora bien, en el punto 246 se habla de libertad ambulatoria. Se establece ahí la posibilidad de la persona arrestada o detenida al derecho a comunicarse con su abogado o con a quien estime pertinente. Qué interesante esa frase, a quien estime pertinente. Podrá ser su compañero de delito también. La verdad, la cosa que es bastante impropia esa redacción. Yo entiendo que puede ser su abogado, familiar, está muy bien. Pero ¿qué dice el constituyente? Sin límite, ¿eh? Podrá comunicarse con su abogado con quien estime pertinente. Entonces alguien me dirá, no, porque la finalidad de ese artículo es que se defienda. Bueno, pero la verdad, la cosa es que uno tiene que reflexionar sobre un texto con todas las posibilidades que da su interpretación, cuidando que sean sobre todo las interpretaciones claras, o obvias, o evidentes. Y claro, aquí simplemente puede comunicarse con el que quiera. No sé, con Alá si quiere, da lo mismo. Ahora bien, en el numeral 248, aquí, mira, yo quiero hacer un aviso muy importante. Es importante que todos se formen una opinión, que todos hagan una ecuación de todo lo que ven en el proyecto, porque claro, a nadie le va a conformar absolutamente y a nadie le va a repugnar absolutamente. Pero pueden haber disposiciones, la disposición que a algunos le cause una especie de rechazo. Y aquí quiero citar uno, que puede haber algunos, no soy yo, pero me parece muy fuerte, muy fuerte. El numeral 248, porque lo digo con numerito, es relativo a la prohibición de desplazamiento forzado. Prohibición de explosión, que esta institución de la prohibición en estado de guerra, en estado de persecuciones, ¿cierto? Y es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Y se establece la prohibición de desplazamiento forzado, lo cual evidentemente es un avance. Aquellas personas que abandonan sus hogares o huyen motivo de conflictos, de la violencia, persecuciones, ¿cierto? Pero esto es lo grave y que podría ser muy fuerte, digamos. La Constitución establece la posibilidad de excepciones. O sea, establece que la ley podría establecer desplazamientos forzados. Léase el punto 148, yo no sé si en el armonizado apareció,
Pero la verdad la cosa es que la posibilidad de desplazamiento forzado es sumamente fuerte. Podrá estar en armonía con alguna idea del texto en otra parte, yo no quiero hacer ni referencia, ¿cierto? Pero establece que la ley puede hacer excepciones al desplazamiento forzado. La verdad las cosas que eso es como para abrir los ojos de una manera muy grande. El artículo 149, en el numeral 249 se establece el derecho a la identidad, que es un derecho nuevo y constituye evidentemente un avance. En el numeral 250, en el artículo que en el armonizado corresponde, ¿cierto?, se establece el derecho a la autonomía y el desarrollo de la personalidad, que también es un avance, evidentemente. Pero evidentemente que esta autonomía y desarrollo de personalidad puede colisionar, no lo dice el proyecto, puede colisionar con el derecho de los padres a formar a los hijos. Porque claro, dice el derecho a las personas. Y pues, las personas sabemos que hay algunos capaces e incapaces, ¿cierto? Entonces el niño quiere ir al colegio A y el papá dice no al colegio B. Bueno, en realidad el niño tiene el derecho de decir el colegio, aunque tenga 11 años o 7, da lo mismo. No establece, no distingue capacidad. Entonces, claro, este derecho a la autonomía y el desarrollo personal pareciera muy importante, ¿cierto? Pero hay que entenderlo siempre en el contexto, sobre todo, particularmente a las personas menores de edad. En el derecho... Profesor, disculpe, ¿Mm? estamos muy entretenidos, pero también debemos darle espacio al profesor Sabat. Me queda una hojita. Ya, profesor, por favor. Pero Felipe, Entonces, ya está armonizado el texto, pues. Usted está, en no el puedo artículo, seguirlo no, porque está leyendo el que por eso, está según mes atrás. Pero Está tranquilo, armonizado. lo no hay problema, por eso lo importante es tener espacio. yo ya cité, yo estoy refiriéndome al texto sobre el 4G, que es el texto que está hoy en día en la Convención Constitucional. Sí, yo se lo mandé. Bueno, no, pero ve la página web y se aparece eso. No. Después en el numeral 254, en el artículo que comprenda, ¿cierto?, establece el derecho a la educación sexual integral, que me parece un avance, evidentemente. Pero ¿qué es lo que sucede? El derecho a la sexualidad no tiene sujeto obligado. Es un problema técnica jurídica espantosa. Porque ¿quién lo da? El Estado, bueno, se supone que es el Estado, pero el privado, el vecino, léase el artículo relativo al derecho a la educación sexual integral, que lo parece muy desarrollado, pero yo no sé a quién exigírselo. Es realmente raro. Y por último, para terminar con la idea, con dos ideas simplemente, voy a ahorrar las otras, ¿cierto? Porque hay unas que son un avance, evidentemente. Vamos a hablar del derecho de propiedad. En el derecho de propiedad desaparece, por eso que hay un derecho que están debilitados, desaparece el derecho a las cosas incorporales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto se vincula con la idea de seguridad jurídica, de lo cual la Constitución no es muy amiga. Desaparece el derecho a las cosas incorporales y con ello desaparece un conjunto de construcciones doctrinarias, como por ejemplo la propiedad del empleo, que se va a las pailas, o por lo menos decrece en su importancia, porque la propiedad del empleo se construye sobre la base de cosas incorporales. También la seguridad legítima que habla hoy día el Contralor actual, también una cosa incorporal. De manera que eso desaparece, o por lo menos mengua. Hay que ser muy riguroso, mengua, porque la ley podrá establecerlo, ¿cierto? Pero explícitamente desaparece. Y eso porque la Constitución no es muy amiga de la idea de la seguridad jurídica. Bueno. Y en cuanto a la privación por expropiación, ¿qué es lo que sucede? En la privación por expropiación, la idea de la expropiación es que bien puede sacarse un bien del patrimonio de una persona, pero el patrimonio no se afecta porque entra la cantidad de dinero idéntica de lo que valía el precio. O sea, no se toca el patrimonio, pero sí sus componentes. Esa es la lógica. Pero cuando se establece el precio justo, evidente puede suceder que el precio justo sea el valor mercado, caso en el cual patrimonialmente va a estar deteriorándose el patrimonio, o que el precio justo sea mayor al de mercado, caso en el cual el patrimonio se va a estar incrementando injustificadamente. De manera tal que la idea de la noción de precio justo, que puede parecer muy bonita, ¿cierto? Evidentemente el precio justo, suena muy imprecisa y puede afectar la situación patrimonial o beneficiarlo, que eso ya sería lo raro, digamos. Yo asumo que había un profesor de derecho, no, un economista decía que había en algunos casos en los cuales el mercado no nos da un precio, los bienes que no tienen muchas transacciones, digamos, evidentemente es más o menos difícil. Pero claramente,
se puede afectar el patrimonio. Y la idea, y eso es un principio clásico en materia de expropiación, ¿cierto?, es que se extrae un bien del patrimonio, pero el patrimonio parece que con su mismo volumen. De manera tal que cuando hablamos de precio justo, también es un error. Y la última idea, para no alargarnos, ¿cierto?, también suena muy fuerte y uno se alegra, digamos, de la imprescriptibilidad y la provisión de la amnistía. Yo la celebro, pero el mecanismo que elige el contribuyente es equivocado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Dice, se establece la imprescriptibilidad y la provisión de la amnistía. Yo lo celebro, porque ojalá hubiéramos tenido vigente esa norma. Pero ¿qué es lo que sucede en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura? Pero puede parecer muy eficaz, ¿cierto? Pero sucede que esa eficacia está vinculada al texto mismo de la Constitución. De manera tal que si el texto de la Constitución cae por un quiebre constitucional, cae esa garantía. De manera tal que, ¿qué es lo que debe hacer el proyecto? Que el Estado promoverá la suscripción de tratados internacionales respecto a este punto, de manera tal de generar una obligación internacional que sea exigible cualquiera sea la situación constitucional interna. De manera tal que aquí el proyecto en el fondo equivoca el camino. Es decir, me parece muy bien que la probabilidad, si eso, ¿quién podría criticar? Y ojalá lo hubiéramos tenido. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se exige concretamente? Celebrando tratados internacionales que establezcan la obligación para el Estado, obligación que va a ser cumplible cualquiera sea lo que suceda en el orden interno. De manera tal que aquí la Constitución se fija en el fondo, equivoca el camino, debilita algunos derechos, establece algunos derechos nuevos, evidentemente, y lo que es importante que cada uno haga, ¿cierto?, es reflexionar sobre, pero leerla bien, leerla con todas las posibilidades que dan su interpretación. Yo quiero un puro detalle, me llamó mucho la atención, cuando habla del derecho a la ciudad, me parece también un desarrollo interesante, pero dice que el Estado debe participar de la plusvalía de su acción urbanística. Yo no entendí qué quería decir eso. Que el Estado participe, va a ganar plata con regular no sé, por las distintas zonas que puede tener una región. En realidad, por eso es que el constituyente genera avances, desde luego, pero incluso, fíjense, en materia de derechos fundamentales, no es una maravilla en algunos aspectos. Eso. Yo no quiero quitar más el tiempo, yo quiero agradecer mucho la atención y el abuso, en realidad, Gracias, que profesor. cometió. También muy didáctico. Sí. La idea es informar, eso es lo principal. Profesor Sabat, lo escuchamos. Hay que rebatirlo en Tu privado, pues, Felipe. opinión. Micrófono, señor Sabat. Bueno, buenas tardes, colegas, profesores. Yo les quiero entregar las disculpas del caso. Hablé con la directora, tengo una situación familiar un poco compleja en estos momentos, por lo tanto va a ser bastante restrictiva mi participación. Me solicitaron en aras de realizar la actividad mi presencia, ¿ya? Pero les entrego las disculpas del caso, pero tengo que enfrentar una situación familiar muy compleja. Una reflexión general sobre el texto constitucional que Chile va a enfrentar el 4 de septiembre. Desde una mirada, desde la doctrina de derechos humanos, entendido como, por ejemplo, la mirada por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación. El texto recoge toda la evolución, o gran parte de la evolución que ha tenido los derechos humanos en el mundo, y particularmente con ciertos avances expresados, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional, etc. Ahora, esta progresión de derechos humanos evidentemente genera ciertas tensiones porque no son procesos completamente armónicos, sino son procesos dialécticos.
donde se confrontan determinadas posiciones, determinadas posturas, y hay cierta hegemonía y contrahegemonías que se expresan de una u otra manera, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, ha habido durante este último tiempo, en el contexto de la crisis de la política tradicional, es un ejemplo, la idea de territorialidad. Esa idea de territorialidad tiene que ver con una identidad política a partir de especificidades que ocurren en un determinado territorio geográfico. Eso que puede parecer, por ejemplo, difuso, tiene una identidad que, por ejemplo, se expresó en el estallido o revuelta, como le queremos llamar, ¿ya? Las personas manifestaron una serie de derechos, pero de distintos ángulos, de distintas perspectivas, de distintas identidades. Y eso también, para bien o para mal, se reflejó en el resultado de mayo del año pasado con los convencionales que salieron electos. O sea, la convención constitucional o quienes constituyen este proceso que está terminando, es evidente resultado de ese proceso. Ahora que las circunstancias, que las coyunturas cambian, bueno, eso lo decidirá el pueblo chileno el 4 de septiembre. Francamente, yo no veo nada desde el punto de vista, incluso desde una perspectiva democrática liberal, heredera de la Ilustración, occidental. Este texto está dentro de un contexto plenamente moderno, absolutamente inserto en el siglo XXI, y por lo demás se han señalado ciertos elementos o se han exaltado ciertos aspectos en el cual de una u otra manera se puede modificar, se pueden cambiar. O sea, los plebiscitos son binarios, lamentablemente, ¿ya? Uno tiene que escoger, no es fácil, uno tiene que escoger una opción u otra, y yo puedo suponer que los que están por el rechazo, por ejemplo, encuentran un montón de elementos positivos, pero se inclinan por el rechazo. Y a su vez, los que estamos por el apruebo, tenemos algunas dudas, algunas preguntas, algunas inquietudes, pero uno tiende a optar, ¿ya? Y esa opción, y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con el profesor Vargas, es muy importante en este periodo estudiar, leer, explicar, conversar con la virtud que nos da, por ejemplo, el espacio académico. Un debate con altura de mira, justificado, ¿ya? Porque en la medida que se va acercando el plebiscito, evidentemente va a haber polarización. Y los espacios de... No sé si han visto un programa que se llama Sin Filtro. Es entretenido, es llamativo, es mediático, pero es un ejemplo. No sé si cumple el objetivo de informar, ilustrar, entregar elementos de juicio, como que va más por el lado de la emocionalidad. Y otro aspecto que yo también quiero destacar, ya, y el profesor Soto lo planteó, ya,
el Estado unitario, la supremacía constitucional, el Estado laico, la libertad religiosa, todos los elementos expuestos son parte de una visión absolutamente virtuosa, templada, en el cual el tema de los derechos fundamentales aparece como la columna vertebral de esta propuesta constitucional que sin lugar a dudas va a marcar por lo menos 30, 40 años de la historia de Chile que prosigue. Y también tenemos que hacernos cargo como sociedad de las consecuencias del pasado. Por ejemplo, surge una pregunta. ¿Se ha hecho todo lo necesario por encontrar a los detenidos desaparecidos? Hay 1000 desaparecidos en Chile. ¿Se ha hecho todo lo necesario? Efectivamente, Chile, a diferencia de Argentina u otros países, avanzó en temas de verdad y aplicación de justicia. Pero la pregunta como sociedad es si realmente esos avances dan cuenta de un desarrollo consistente, sólido en materia de justicia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo? No hay duda que el Estado chileno está en deuda con los familiares víctimas de la represión y del terrorismo de Estado. Y de cierto modo, este proyecto constitucional intenta dar cuenta de esa deuda pendiente. Como también es evidente que hay una deuda con los pueblos originarios. Y esa deuda podemos postergarla, podemos esconderla, podemos hacernos los lesos, pero no construimos una real sociedad sin asumir la deuda con, en específico, por ejemplo, el pueblo mapuche. Y esta constitución enfrenta esta deuda con los pueblos originarios, ¿ya? Un problema que yo me atrevería a decir, sin riesgo de equivocarme, que las cosas se hicieron tan mal que ciertos sectores aspiran a que no tenga solución. En particular el tema de la tierra. Ahora, finalmente, el pueblo chileno el 4 de septiembre se habrá enfrentado a una disyuntiva en el cual la sociedad en su conjunto tiene que resolver las temáticas pendientes. Esas temáticas pendientes, de una u otra manera, con la salida de noviembre, se trató de generar un cauce, un camino, porque estaba quizá en riesgo la institucionalidad. Ese riesgo institucional, para muchos, la salida era la nueva constitución. O sea, este proceso está profundamente entrelazado con las deudas, los temas pendientes de la sociedad chilena. Gracias, profesor. Muchas gracias. Aprovechando el último minutito que nos queda, pues nos dieron hasta las 7 nomás. Agradecer a todos los profesores presentes. Estuvo muy entretenido, muy didáctico, con gusto a poco, como dice la señora Elizabeth por ahí,
Muchas gracias por las exposiciones y vienen más, ¿ya? Agradecemos por la presencia también, agradecemos por el interés y obviamente por la información, ¿ya? Que es nuestra tarea. Lamento no poder dar la palabra para preguntas, pero esperamos ya para la próxima, vamos a hacerlo más extenso, vamos a pedir más tiempo, sí, efectivamente, vamos a pedir más tiempo para tener ya la posibilidad de tener esta reflexión no solamente con los dichos de nuestros profesores, sino que también con las preguntas de todos los presentes. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias. También muchas gracias a todos. Un Chao, abrazo. chao. Muchas gracias.